Pues nada, aquí estamos otra vez con la tercera introducción al deporte con PNL y le hemos puesto de título representaciones, pero por simplificar un poco, ¿vale? Estupendo. Y la idea es hablar un poquito de cómo nos desarrollamos, cómo captamos el mundo y cómo lo interpretamos y lo importante que es para la vida, pero también para el deporte, Claro. que eso lo hagamos de una manera u otra, ¿vale? Entonces, gracias por estar ahí otro día más. Ya pronto empezamos el curso. Gracias por compartir conmigo. Para mí es un placer estar contigo y con la audiencia. Pues nada, empezamos por donde quieras, Fernando. Por la importancia de cómo captamos la información de nuestro entorno y de qué manera, y cómo esos filtros que primero son naturales y que no podemos captar todo lo que hay en el entorno porque no estamos capacitados para, por ejemplo, el sonido. Hay ciertas frecuencias que un perro oye y nosotros no, ¿no? Evidentemente. Y Estamos limitados. claro, estamos limitados como ser humano en ese sentido. Claro, nuestra fisiología. Pero lo suyo es que lo que podemos captar lo captemos, ¿vale? Por supuesto. Sí, señor. Y eso nos limita nuestros filtros internos y nuestros mapas, y es lo que vamos a hablar hoy, Claro, ¿vale? De cómo interpretamos todo eso. claro. Es decir, aquí estás hablando muy bien de un tema donde tenemos ese matrix, esa matriz, donde ya de pequeños. Porque fíjate tú, es curioso, el niño lo que realmente le gusta es aprender, Sí. ¿vale? Aprender, de forma natural. Curiosear, ¿no? Exactamente, curiosear y tal, y no entienden que está bien, que está mal. Es decir, los niños hacen, y eso es un estado natural de alto rendimiento, es decir, un estado de excelencia. Pero claro, a medida que nosotros somos esos niños pequeñitos, queremos experimentar, empiezan a ponernos ya etiquetas. Nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, en el colegio, poniendo, esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal. Te voy a poner un ejemplo, es una metáfora viva de cuando yo tenía 2 años, fíjate tú, yo era un niño que tenía siempre intención en meter mis 2 dedos en los enchufes. Claro, afortunadamente yo vivía en aquella época en Palma de Mallorca y en aquella época el voltaje era 125 voltios. Sí, voltios. Sí, señor. Bien, entonces mi madre cuando veía que yo iba, o mi padre veía que yo iba a meter los dedos, pues no, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero el día que mi padre y mi madre no estuvieron, y yo digo, esta es la mía, y quiero experimentar, metí los 2 dedos y salí por los aires. Ya no lo metiste más, Obviamente ¿no? no pasó nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Fíjate tú, que yo, cuando alguien venía a mi casa, venía a ver a mis padres, cuando venía alguien, yo, sin saber qué es lo que había sucedido, porque todavía no hablaba correctamente, yo estaba transmitiendo que el enchufe hacía daño, Sí. ¿vale? O sea, fíjate tú. O sea, es decir, es esa capacidad que tenemos, ¿vale? De experimentar. Y muchas veces ese experimento nos lleva, claro, evidentemente, desgraciadamente, pues a sufrir ese, vamos a llamarlo de alguna manera, de ese incidente. O accidente. No, y ahí saliste vivo, pero aprendiste que ya no hay que meterlo, ¿no? No, no, ahí te aseguro que ya no volví a meter más los dedos en el enchufe. Y además, No, fíjate yo, tú,
Y además iba de avisador, por decirlo entre comillas, estaba avisando, estaba comunicando sin un lenguaje verbal, sino que yo estaba transmitiendo que ahí, donde estaba el enchufe, hacía pupa, porque yo decía, hacía daño. Uf, claro, y entonces estaba transmitiendo, estaba comunicando mi claro. experiencia. No, eso, bueno, no, por no alargarme mucho con esto, pero le pasó a mi hija con la plancha, que siempre quería tocar la plancha y el día que se nos después la tocó y aún hoy, 20 años, 20 y pico años después, se acuerda de esa plancha, ¿me entiendes? Claro que O sea, sí. eso te queda, eso, bueno, eso lo podemos, ya lo hablaremos, que eso es que se le ha quedado anclado ahí, ¿no? Ese, Sí, sí. pero me acuerdo de una cosa que dijo en el año, cuando hice el practitioner, en el cual tú estabas allí de ¿Dónde mentor estamos? En mío, Lejos, sí, en Murcia. y lo pasamos muy bien. Claro que sí. Una anécdota que contó Grinder, bueno, una pregunta que salió a colación de esto, que dijo, ¿cómo aprende un niño a abrir una puerta, no? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo aprende un niño a abrir una puerta? Ah, sí. Hablando de las manetas, Sí, pues sí, sí. aprende, pues primero se pone de pie, después, o cómo aprende a ponerse de pie, ¿me entiendes? Claro, Y le da hasta que consigue abrirla, ¿no? claro. Y bueno, eso es el aprendizaje por experimentación, ¿no? Sí, sí. Y creo que es el que mejor se queda y el Exactamente. que perdemos con el tiempo, que es a lo que ibas tú, ¿no? Perdemos con el tiempo por esas creencias Claro. que se nos van Que inculcando, esos mapas que vamos creando, ¿no? claro, que los implantan. Porque las creencias, cuando somos niños, no tenemos esa capacidad de poner etiquetas. Claro, no Si las pones. entendemos que esto hace daño o esto no es bueno para mí, y no sabemos que si es bueno o es malo. Lo único que sabemos es que, uff, ahí hay algo. Pero claro, ahí estaban nuestros papás o nuestros padres, estaban nuestros abuelos que decían, eso está mal, eso está bien, eso no lo tienes que hacer. Eso te puede producir X, te puede producir Y, te puede producir Z. Y Te entonces vas a caer. nos generan esa matriz, ¿vale? Y a partir de esas, vamos a llamarlo, experiencias que ya tenemos internamente en nuestro cerebro, en nuestra mente, entonces, claro, dices, anda, esto está bien, esto está mal. Y entonces esto es lo que debemos de evitar, ¿vale? Claro. Y eso, cuando nosotros comparamos lo que estamos viviendo con nuestros mapas, si la experiencia anterior no ha sido beneficiosa para nosotros, no ha sido buena para nosotros, ¿entiendes? Sí, Buena por ponerle una etiqueta también, sí, 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 pues sí. ya nos predispone a no vivirla plenamente Claro, y nos bien, predispone a a no limitarnos, disfrutarla, ¿no? claro, nos Porque limita. nos crea una expectativa y esa expectativa, pues, igual que puede ser buena y después no llegas a que sea tan buena como tú has hecho la expectativa, también es malo en lo contrario, ¿no? O Claro, también es limitante lo contrario. Porque no acabas de disfrutar y de coger todo lo que te está ofreciendo el entorno en ese momento. exactamente. Mira, fíjate tú, lo que está diciendo Kike es muy interesante porque realmente no estamos cerrándonos, por decirlo de alguna manera, y nos estamos acotando. Yo, desde mi experiencia y más sobre todo desde que conozco la PNL, fíjate, te voy a decir una cosa, he aprendido muchas cosas y cada día aprendo más. Sí, sí, Una de eso. las cosas que es importante, Quique, es tener la mente abierta. Es decir, el hecho de que tú hayas tenido una experiencia que te parece o que presupones que va a ser igual, muchas veces nos ha pasado y dices, anda, pero si yo había pensado que iba a suceder esto, ya lo teníamos aquí programado. Y dices, pero Claro, caray, resulta que de lo que yo pensaba a la realidad no se parece en nada. y nada.
tanto si las pones por arriba como si las pones muy por abajo. Totalmente, Es que totalmente. hasta que no pase, No sabes, no tienes por qué analizar, ¿no? claro. De hecho, primero vivirá y después analizará, ¿no? Exactamente. Es decir, si no pruebas, no sabes. Claro. Y entonces, pues eso, esto es una de las bases importantes que, para el mundo del deporte. Y el mundo del deporte lo aplicamos en cualquier área de la vida, Claro, profesional, claro. tal. Y fíjate, Quique, y esto nos va vamos a tratar, no, vamos a tratar, no, vamos a resolver este tipo de, de romper, entre comillas, ¿vale? O de crear una sinapsis o colapsar esa experiencia que Ujú. la semana pasada estuvimos comentando sobre lo que era la definición un poco así de lo que era la PNL, ¿no? Es decir, Sí. al nivel más elemental, ¿no? Es decir, es capacidad de transformar esa experiencia. Sí, de cambiarla y de hacerla que sea beneficiosa para nosotros. Sobre todo, como tú dices, en el deporte, la diferencia entre el deporte y la vida es que en el deporte esa experiencia va cambiando, sobre todo en deportes rápidos. Claro, Son experiencia sobre experiencia y si te paras a pensar en la última, la siguiente no la ves venir. claro. Y cuanto menos te dure el duelo, por ejemplo, de un error, el duelo por llamarlo también de una manera, Sí, 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 sí. puede durarte ese duelo un segundo o puede durarte 10 minutos. Entonces, Y esa es 10 la minutos, diferencia. y 10 minutos y tú lo sabes perfectamente que tú eres un profesional, 10 minutos que estés atormentándote o te estés cerrando y no tengas esa capacidad de abrir la mente, pues evidentemente tiene 10 minutos y tú lo sabes, en un deporte rápido, pues puede suponer, vamos, una derrota, un desastre. Perder, claro, perder. Eso es lo que te puede suponer. Y el tema es que ese duelo, bueno, nosotros ya, cuando estemos ya más, nos podamos explayar más, hay muchas maneras de acabar con él de forma rápida, ¿no? Claro, Y, y ese duelo es el que diferencia el éxito del fracaso. Entonces, en claro. el deporte, el que nosotros enseñemos a la mente a interpretar lo que realmente es beneficioso para lo que estamos haciendo y a estar en el momento, sobre todo con el nuevo código, a estar en presente, ¿no? En flow, dejar que la cosa fluya Claro. sin expectativas y dejando al inconsciente que haga su trabajo, es muy diferente a todo lo contrario, que es lo que Sí, estabas señor. hablando tú. Sí, señor. Estoy Por- totalmente de acuerdo contigo. Y luego fíjate tú, esto, eh, que a ese ingrediente, a ese, vamos a llamarlo, a esa tarta que has montado tú, le vamos Ujú, a añadir un aderezo que es nuestro estado. claro. Para que además, simplemente con un proceso tan elemental como conocemos tú y yo, tengamos esa oportunidad de que toda esa tarta que acabas de definir y que acabas de crear genere, a través de ese cambio de estado, genere que todo se ponga a nuestra disposición y nuestro inconsciente asuma las responsabilidades de cambio. A veces cuando estoy trabajando con deportistas, la verdad que cada uno me da una explicación diferente después, ¿no? Porque cada uno Claro. tenemos nuestra forma de expresarnos, ¿no? Me refiero a nuestra forma porque su cuerpo se expresa de una forma diferente. Ujú. Y, y cuando ves que haces un trabajo de esos y te dice y les preguntas, ¿qué ha cambiado en tan poco tiempo desde ese momento, ese comportamiento que estabas haciendo o eso que estabas pensando ahora? Simplemente ha sido un trabajo de nuevo código, pero unos me explican que como que les queman los pies, les queman las manos. Eh, Otros, como me acuerdo el año pasado cuando fui a Ibiza, se despegaba del suelo. O sea, era alguien que estaba que se salía y dice, vamos a por ello, ¿no? Y cada uno reacciona de una manera, pero al final todo, otro se ríe, se descojona, empieza a reírse.
Bueno, yo voy a hablar como hablo llanamente, se descojón, ¿vale? Y no puede parar de reírse. Claro. Entra tanto en el estado y claro, ¿qué ha cambiado ahí dentro? Su representación de lo que está pasando, de la experiencia. Es lo que está cambiando, no ha cambiado otra cosa, porque el entorno sigue siendo el mismo Sí, y él sigue siendo la misma persona. por supuesto. Entonces, Él sigue siendo la misma persona. Lo que pasa es que ahí se le ha generado posiblemente, porque estamos viendo, se le ha generado una reprogramación neuronal de esta experiencia. es que lo que primero vamos a enseñar es que el entrenador lo viva Claro. y lo aprenda. Porque el reto mayor, como digo, siempre que empiezan a empezar lo mismo, el mayor reto que tenemos como entrenadores es darle en el momento adecuado, con el nivel adecuado, lo que necesita el deportista. Sí, Y eso señor. no es fácil. No, Eso es lo más complicado. es muy complicado. Porque lo fácil es darle a todos lo mismo, Sí, ¿vale? Pero que cada uno pueda acceder en el momento que necesitemos que acceda, en la medida justa que necesita y cuando necesita, ese es el mayor reto que existe. totalmente de acuerdo contigo. Y además, fíjate tú una Y cosa, y este punto que tú acabas de pronunciar, yo quiero también, de alguna manera, ponerle también ese toque que es la base, Quique. Es decir, el entrenador, el coach, sí, tiene que tener previamente su estado de alto ahora eso sí, claro. rendimiento para poder ejercer o para poder demostrar o ser un líder. Entonces, no solamente el que el entrenador, el líder, tenga la capacidad de saber, entender su estado y saber si está en estado. Y además, otra de las cuestiones es también interpretar el estado, calibrar, de este concepto Claro. ya lo hemos hablado, calibrar, observar también cómo tiene a la audiencia, es decir, en este caso al equipo. Para dar Claro. lo que tú acabas de Y saber decir, ajustar, aprender a ajustar el suyo propio, ajustarlo, pulirlo para poder pulir el de los demás o ayudar a que lo pulan ellos. claro, Si no es complicado. claro, Y como explicamos el primer día, de hecho, el nuevo código surge de eso, ¿no? De que había entrenadores muy buenos que no eran capaces de aplicarse, de estar ellos metidos. autoaplicación, sí señor. Y entonces eso es lo primero que vamos a trabajar, que experimenten esa autoaplicación y que aprendan como en sus carnes, ¿vale? Porque así entenderán las carnes de los demás. Es la única manera. Claro, exactamente. Esto es la autoaplicación. La autoaplicación es entre una de las características que tiene el código de PNL, como tú muy bien acabas de decir, la autoaplicación. Es decir, es que si nosotros no probamos, realmente no sabemos. Entonces, Claro. aquí entramos en el concepto de congruencia e incongruencia. Congruencia como realmente entendemos cómo, además de cómo comunicamos verbalmente, también es cómo comunicamos no verbalmente. Entonces, pero para que exista una congruencia, es decir, yo tengo que saber cómo funciona o cómo afecta hacia mí un determinado patrón y luego ver el efecto que provoca en otras personas. Sí, señor. Es que lo que tú hablas de la congruencia es muy importante porque, como sabemos, las emociones se contagian, ¿no? Y entonces yo no puedo pedirle a un jugador pasión y estar a un nivel de ejecución alto si yo no lo estoy. Claro. Si yo no creo esa imagen, no gestiono mis emociones de esa manera, mi estado de esa manera. Pero claro, es que todo es como hablamos del círculo de excelencia. Si yo genero una imagen que me ayude a generar ese estado,
ya sea a través del pensamiento, del cuerpo, bueno, todo eso que hemos hablado varias veces, no la aprendo, la creo y la siento, cuando vaya a transmitirla, no la contagio. Entonces, por eso es tan importante el que va a transmitirlo, que esté contagiado de eso, que se lo crea. Porque si no se lo cree, si en un partido no crees que vas a ganar, aunque no lo sepan, se van a dar cuenta que, que tú crees eso. Claro. Y al contrario. Y al contrario. ¿Y qué? Siempre hay una de las cuestiones que esto ya lo hablaremos, Sí, sí. que es el tema de cómo tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Sí, es que todo influye en esa representación, ese diseño mental, ¿no? Pues se puede llamar también. Es un diseño que hay que trabajar en el día a día y que hay que trabajar en la temporada. En este caso, que estamos con deportistas. Hay que irlo trabajando ese diseño mental. Claro que sí. Y ese diseño mental se va enriqueciendo con este trabajo que hablamos del inconsciente, con trabajo de conocer, tomar conciencia sobre la fisiología, tomar conciencia de cómo respiro, tomar conciencia de mis pensamientos, tomar conciencia de mis creencias y cuáles me interesan y cuáles no. Porque yo sí coincido, no sé el que lo dijo, pero sí coincido en que no hay limitantes ni potenciadores. Simplemente cada una tiene su papel en su momento y en su momento justo y en su lugar, ¿no? Que es aquel ejemplo, una vez hablando nosotros lo pusimos también del martillo, el papel y el boli y el tornillo y el clavo, ¿no? Que las cuatro cosas nos valen para nuestra vida, pero en ese momento si queremos clavar el clavo solo nos vale el martillo. El papel y el boli no son inútiles, no son limitantes, son el hecho de utilizarlas en ese momento. Claro. Pero nos valen para qué, por ejemplo, o para medir eso que queramos construir, ¿no? Para apuntarlo. O sea, lo único es que tenemos que coger la creencia que ese disco duro que tenemos, la que necesitamos en ese momento justo y la apliquemos en la cantidad justa o en el sentido justo que necesitamos. Pero las otras no nos limitan, las tenemos ahí. Ahora, si nos enfocamos en las otras, en querer clavar el clavo con un papel, pues nos frustramos, ¿entiendes? Y eso es lo que dices tú de la mente abierta. Si tenemos la mente cerrada, al final queremos hacer cosas que no podemos. Claro. Así es. Así es, Quique. ¿Y podemos explicar algo más, Fernando? Sí, hombre, claro, podemos explicar todo lo que tú consideres. Sí, a ver, por ir cerrando de alguna manera, la semana que viene haremos un modelado de un momento de partido, ¿vale? Explicaremos qué vías hay para solucionar ese momento, que será algo chulo de desarrollar. Y bueno, no explicaremos cómo porque no nos da tiempo, pero sí explicaremos una pequeña muestra de lo que se puede hacer con la PNL, ¿vale? Claro que sí. Y bueno, y ahora por ir cerrando este tema, ¿qué crees que nos dejamos así que podamos explicar sin Pues meternos en berenjenales de 3 y 4 horas? mira, yo creo que hay una cosa que es muy importante Ujú. desde mi percepción Sí, sí. y que me ha servido a evolucionar, ¿vale? En este mundo tan espectacular. Mira, debemos, no es fácil y ya enseñaremos cómo se hace, el tratar de no, el evitar hacer juicios de valores, Claro. ¿vale? Es decir, como hiciste eso, no sabes hacerlo, eres malo y no sabes hacerlo. No. Debemos de tener una mente abierta. Una mente abierta debe partir de una mente limpia, evitando los juicios de valores. El elemento ese de leer la mente de los demás, es decir, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Sí, es muy típico, ¿eh? Exactamente. Y luego, para mí es muy importante respetar, sobre todo, muy importante, el respeto de las experiencias de las otras personas. Es decir, respetar el mapa de las otras personas. Esto es fundamental. Si yo digo X no fue de mi agrado, por ejemplo,
No digas, respondas, claro, como eres tonto, pues no sabes lo que es X. Entonces, hay que saber respetar. O el color X, o el color azul, o el color amarillo me gusta y a mí no me gusta. Entonces, a ver, ahí te puede gustar un color y hay que respetarlo. Claro. Ya está. Y esto es muy importante, el respeto. Y luego, fíjate, otro ingrediente, Quique, que para mí es fundamental, es ponerle, como si fuéramos alquimistas, ¿vale? Ponerle ese toque de amor a las cosas. Es decir, partiendo del respeto, partiendo de que tenemos unas condiciones, tenemos unas normas, dentro de esas normas hay que tener una flexibilidad, ese punto de que lo hacemos con amor, porque las cosas cuando se hacen con amor tienen un nivel todavía mucho más fuerte, más poderoso. El amor, no solamente por lo que tú estás haciendo, sino también por el amor a tu equipo. Tu Claro. equipo, tus compañeros, perdón, tus entrenadores, y ver y entender que estás desarrollando en esos momentos una actividad que realmente te va a potenciar el hecho de que el equipo esté unido. O sea, es decir, va a haber una energía tan sumamente distinta a lo que la gente puede imaginar, que lo que te hace es evolucionar y te hace sentir en paz. Claro, es que no es lo mismo competir por el odio al otro que competir con el amor a lo que tienes. Claro, Porque te da más fuerza. El otro, el rival, al final, yo lo he dicho alguna vez, al final es una ayuda. Es claro, alguien que te ayuda a evolucionar, ¿no? claro. Es un Que vale, aprendizaje. que hay ese enfrentamiento porque es deporte y tal, pero es de verdad que si no estuviera, no te ayudaría. Te Claro, quedarías, tu mapa no se estancado. ampliaría, ¿me Claro. entiendes? Estarías estancado. Porque, porque te crea circunstancias en las que tienes que adaptar. Claro. Entonces es mejor competir desde el amor a lo que tenemos, a nuestra identidad, que también todo eso lo desarrollaremos, cómo crear una identidad, como bueno. Aquí hay material para que el entrenador tenga todo eso y después lo haga sus propias recetas y eh, sus propios Alquimia. planteamientos, Sí, que su lo alquimia. haga, claro, que lo haga suyo realmente, que todo eso lo haga suyo, a su mapa, ¿no? Y bueno, y estamos, ya te digo, yo estoy súper ilusionado con empezar ya Yo y también, Quique. empezar a darle horas a esto. Y nada, y hoy, como tercera introducción, si quieres cerrar con algo así puntual, como dice en el último minuto, cerramos, como hacen los debates alguna gente. Está todo perfecto, Y, Quique. Creo que lo que hemos y si hablado. no, pues nada, agradecerte otra vez que estemos aquí hasta ahora, que es la hora que la mayoría de gente por el otro lado del charco puede verlo y tal, y hemos cuadrado para que en los dos sitios, y pues con las agendas nuestras también. Y agradecerte aquí, el jueves que viene pues hablamos de un poquito del modelar ese jugador, ¿vale? Estupendo, Pues Quique. nada, muchas gracias Fernando y nos Muchas vemos gracias, pronto. Quique. Hasta luego, Venga, un abrazo muy fuerte. un abrazo.